Buenos días. ¿Qué tan rápido ha ido el tiempo, no? Bueno, para mí, sí. Pues vamos a seguir con nuestro recorrido del Antiguo Testamento. Anoche terminamos con los libros de Jueces y Ruth. Y lo que vimos es que aunque Dios había cumplido todas sus promesas, había metido la nación de Israel en la tierra prometida, no salieron bien las cosas. Era una nación rebelde. No podían obedecer a Dios, no podían resistir la idolatría como Moisés, como Josué había dicho. Entonces había un ciclo de rebelión, de apostasía en la nación. Y Dios en su gracia seguía levantando a jueces, pero después de ese siglo ya se veía que, ¿sabes qué? No van a poder. Algo está mal, algo falta. Y el libro de Jueces entonces nos indica que Dios tiene un plan y el plan de Dios es levantar a un rey. Dice que todos hacían lo que bien les parecía. ¿Por qué? Porque no había rey en Israel. Y después de Jueces tenemos este hermoso libro, Ruth, que nos da una perspectiva divina de lo que está pasando en los días de los jueces. Dios está ahí trabajando y obrando en una mujer. Y la historia es hermosa y el tema del libro de Ruth es la fidelidad de Dios a su pacto, su fidelidad de levantar a un redentor. Entonces el libro termina con la genealogía que nos indica el propósito del libro de Ruth. ¿Por qué está Ruth en la Biblia? Para ayudarnos a ver lo que Dios está haciendo para levantar un hijo de Judá, un hijo de este linaje, Boaz y Ruth, que nos va a llevar hasta David. Y el libro de Primero de Samuel nos introduce a David. Primero de Samuel, el ascenso de la monarquía. En Primero de Samuel llegamos a una nueva época de la revelación bíblica. Los libros de Samuel y Reyes, también de Crónicas, enfocan en uno de los temas más importantes en el Antiguo Testamento, y es que Yahvé reinará sobre su pueblo a través de un mediador, un rey ungido. 1 y 2, que el plan de Dios era reinar sobre su reino a través de un vicerregente, un rey representante, alguien que representara su autoridad divina sobre el universo, sobre la tierra. Y aquí regresamos a ese mismo tema. El rey, como vamos a ver, viene del linaje de David, descendiente de Judá. Y con David y con sus descendientes ya podemos ver más claramente la identidad de la simiente de la mujer que vimos en Génesis 1 y 2. Génesis 3. ¿Okay? Y ahí empezó la promesa con no mucha claridad, no muchos detalles. En Génesis 3:15 solo sabíamos que iba a ser un hombre, un ser humano varón, un él, ¿verdad? Que Dios iba a levantar. Pero mientras sigue la historia, ya encontramos nuevos detalles importantes. Será hijo de Set, será hijo de Enoc, será hijo de Noé, será hijo de, entre los tres hijos de Noé, hijo de Sem, será hijo luego de Abraham, hijo de su hijo Isaac, hijo de su hijo Jacob. Jacob tenía 12 hijos. Dios escoge entre ellos a Judá. Entonces la historia sigue hasta este punto. Ya vamos a aprender en este libro que la simiente de la mujer que aplastará
la cabeza de la serpiente será un rey davídico. Y otra vez la Biblia nos está preparando para la llegada futura de ¿quién? De el rey mesiánico. Muy bien, la Biblia nos ha preparado para la monarquía. Cuando llegamos a 1 de Samuel, la idea de tener una dinastía, una monarquía, no nos sorprende. ¿Por qué? Bueno, porque desde el principio lo hemos visto. La idea de una persona que aplastaría la cabeza de la serpiente nos prepara para un personaje que tiene autoridad como un rey. Luego, explícitamente a Abraham, Dios dijo, reyes saldrán de ti. O sea, nos da la idea que en la historia de la descendencia de Abraham, habrán reyes. La profecía luego en Génesis 49 sobre Judá confirma eso. Sí, la simiente tendrá que ver con un rey. Vimos en el libro de Números la profecía de Balaán. Hablaba de una estrella que se levantaría de Jacob, que sería un gobernante sobre las naciones, un gobernante que aplastaría la cabeza de Moab y de sus enemigos. Deuteronomio también, al dar la ley, preparándolos para su entrada en la tierra prometida, Dios dice que un día van a tener un rey y da instrucciones de cómo el rey debe relacionarse con la ley que Dios les estaba dando. En el libro de Jueces otra vez Ruth nos prepara para el rey. Entonces, no es una sorpresa que en 1 de Samuel estamos introducidos a la idea de un rey. En 1 de Samuel, la historia de 1 de Samuel gira alrededor de tres personas importantes. Primero, Samuel. Segundo, Saúl. Luego, David. Y cada uno es importante en la historia de la redención. Primero, Samuel. Especialmente en capítulos 1 al 8 tenemos la historia de Samuel. Después de capítulo 8 la historia cambia un poco y va hasta Saúl, aunque Samuel sigue en la historia. Primero de Samuel nos introduce a Samuel, el hombre que Dios escoge para romper el ciclo de los jueces. ¿Recuerdan el ciclo? Que Dios levanta a este hombre para romper este ciclo. Entonces Samuel es el último de los jueces. Es el último de los jueces que libra a Israel de 200 años de opresión por los filisteos. Entonces, en la historia de la Biblia es una persona muy importante porque termina la época de los jueces como el último juez. Y él es el primero de un otro oficio, un otro grupo de personas. Termina el tiempo de los jueces y empieza el tiempo de los profetas. Entonces él es el último de los jueces y el primero de los profetas. Samuel es profeta que recibe la palabra de Dios y guía a Israel en los caminos de Dios. Entonces, bajo el liderazgo de Samuel, los oficios de profeta, sacerdote y rey se desarrollan. Antes de Samuel sí existía el oficio de sacerdote, pero no existía esa distinción entre rey, sacerdote y profeta. En su ministerio esos tres oficios se desarrollan y son importantes porque el descendiente de la mujer futuro será ¿qué? Será rey, será sacerdote, será profeta. Saúl, Israel le pide a Samuel un rey. Israel pide un rey, pero esto representa el rechazo del reinado de Yahvé. Entonces he estado diciendo que Dios tenía en sus planes levantar un rey. Pero vamos a ver lo que pasó cuando Israel pidió de Samuel un rey. Primero de Samuel 8, 5 al 7, por favor. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado,
para que no reine sobre ellos. Muy bien. ¿Qué es el problema aquí entonces con la idea de un rey? Si Dios había dicho varias veces antes, voy a levantar un rey, ¿qué es el problema con la petición de Israel? Y parece que este pasaje indica que el problema con su petición era su motivación. Dicen ellos que querían un rey como qué, como tienen las otras naciones. Entonces, desde la perspectiva de Dios, no están pidiendo a un rey para que puedan ser más fiel a Dios. Están pidiendo a un rey porque quieren ser como las otras naciones y Dios lo ve como un rechazo de su autoridad real. Entonces aquí Dios les está enseñando las cosas deben o tienen que hacerse a mi manera. Sí era el plan de Dios tener un rey, pero cuando el pueblo de Dios lo toma en sus propias manos la decisión de tener o establecer un rey, Dios les da lo que quieren. Pero les ayuda, les va a enseñar que si ustedes lo hacen a su manera, va a terminar en fracaso. Y es exactamente lo que pasó. Dios quiere establecer un rey, pero a su manera, en su tiempo. Entonces, ¿qué nos enseña la historia de Saúl? ¿Qué nos enseña la historia de Saúl? En la literatura, en las historias aún seculares, hay a veces un personaje en la historia cuyo propósito es poner un contraste con el personaje principal de la historia. La persona está allí y tiene su carácter, su naturaleza, su forma de ser, y su propósito principal en la historia es ser un ejemplo negativo de lo que es positivamente el personaje principal, el protagonista. Yo creo que en la historia de Saúl y de David así funciona Saúl. Saúl está en la historia, por un lado, para ayudarnos a ver lo que no debe ser un rey y para ayudarnos a ver la sabiduría de Dios en levantar al segundo rey que es David. Entonces, ¿qué nos enseña la historia de Saúl? Bueno, número uno, al principio de la monarquía enseña a Israel cómo los reyes no deben ser. Siglos que vienen van a ser siglos en los cuales Israel será gobernado por un rey. Pero ahí al principio, antes de empezar esa monarquía, Dios quiere darles un ejemplo de cómo un rey no debe ser. Número 2, demuestra lo que pasará cuando el rey rechaza el señorío de Yahvé y gobierna en autonomía. Entonces, recuerdan que Dios había puesto a Adán y a Eva como sus virreyes para gobernar sobre su reino y ellos escogieron la autonomía, autorregla, rechazaron esa responsabilidad de representar el gobierno de Dios, tomó el gobierno en sus propias manos. Entonces es lo que está pasando aquí en la vida de Saúl. Él rechaza el gobierno de Dios, es exactamente lo que Dios dice. Como tú has rechazado mi palabra, dice 1 Samuel 15:23, la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces acaba Dios de decir a Samuel, ellos me están rechazando a mí en pedir un rey. Ahora, cuando se levanta el primer rey, el rey hace exactamente lo que el pueblo había hecho. El rey mismo rechaza la autoridad y escoge la autonomía. Entonces también número 3, ilustra el derecho y el poder de Yahvé para levantar y quitar los reyes. Dios es el verdadero rey. Cualquier rey humano está bajo el poder y bajo la autoridad de Dios. Y Él tiene el derecho de levantar a alguien y bajar a otro. Entonces Dios en la vida de Saúl rechaza a Saúl porque Saúl ha rechazado a él y a su palabra. Y notan, es exactamente lo que dice 1 Samuel 15:23. Tú has rechazado ¿qué? La palabra del Señor. La palabra es el cetro del verdadero rey. La palabra es el agente de su autoridad real.
Entonces, al desobedecer la palabra de Dios, al desobedecer la ley de Dios, el rey está rechazando a Dios mismo. Entonces, uno no puede decir, si yo amo a Dios, si esa persona no ama la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo que, si me aman, ¿qué? Hay que obedecerme. La obediencia y sumisión al rey es una reflexión del amor y de la lealtad de uno a ese rey. La monarquía en Israel empieza entonces con un ejemplo gráfico de lo que pasará cuando la gente rechaza el señorío de Dios y lo que pasa cuando un rey no se somete a Dios. Debe ser un recordatorio perpetuo de lo que pasará cuando el pueblo y el rey siguen sus propios caminos. Entonces, en la historia de Saúl, el autor empieza de narrar o contar la historia de una persona que se llama David. Y al principio es un joven en la historia y no sabemos en ese momento quién será, pero es importante. Y en 1 de Samuel, él no llega a ser rey, él llega a ser rey en 2 de Samuel. Pero en 1 de Samuel podemos ver características de David que son importantes. Él es un ejemplo de liderazgo piadoso que Israel necesitaba. Primero él es escogido por Dios. Dios mismo lo escoge. Él es un hombre según el corazón de Dios. ¿Recuerdan cuando Samuel fue para escoger entre los hijos de Isaí uno de un futuro rey? Y llegaron al último, pensaban, y dijo Samuel, ¿no tienes otro? Y su papá dijo, bueno, sí tenemos uno pequeño ahí, está en el campo con las ovejas. Y él dice, mira, Dios no mira a qué, a lo exterior, el external. Él mira hacia el corazón. Dios lo escoge. Como joven, Dios lo usa. Es un libertador y juez cuando él mata a Goliat. O sea, como un joven no muy conocido, Dios lo usa como un libertador para el pueblo de Israel. Es llenado y empoderado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre él y le da el poder. Se somete a la voluntad de Dios cuando no intenta tomar la posición del rey, la posición de rey de Saúl. Tenía varias oportunidades para matar a Saúl, por ejemplo. Dijo, yo no puedo tocar el ungido de Dios. Entonces, él es muy diferente a muchas otras personas que hemos visto en la historia. Él no está ahí tratando de agarrar una posición. ¿Recuerdan los en Babel? ¿Qué querían ellos? Un nombre grande. Querían hacerse famosos. No, Dios dice, la fama, la importancia en mi historia es un regalo que yo doy. Entonces David refleja esa piedad. Y la historia de David es una historia larga. Pasa muchos años entre que él es escogido por Samuel y por Dios y que él llega a ser rey. Igual como las otras personas en la historia, ¿qué es lo que está pasando en este tiempo? Dios está trabajando en David. Está santificando, está disciplinando, está discipulando, está formando este hombre. Y él también es un patrón de un siervo sufriente de Dios. Un siervo sufriente de Dios. Muchos de los salmos fueron escritos por las cosas que David sufrió, huyendo de sus enemigos, esperando el cumplimiento de la promesa de un día ser rey. Con mucha paciencia él esperó, pero no fue un tiempo de esperar fácil, fue un tiempo difícil, sufrió bastante. Y él otra vez es un tipo del futuro hijo de David, el futuro rey que también sufriría a las manos de sus enemigos. ¿Okay? Entonces esas son cosas que pueden observar y buscar cuando leen el libro de 1 de Samuel. Notan lo que Dios está haciendo en la vida del profeta Samuel, cómo Dios está obrando
para levantar el rey. La vida de Saúl, ¿okay? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en su vida? Pueden buscar estas cosas y notarlos, y también en la vida de David. ¿Ok? Y eso nos lleva a 2 de Samuel. 2 de Samuel, el pacto davídico. En 2 de Samuel, David se establece como rey. Y él empieza su reinado con varios logros importantes. Primero, inciso A, todas las tribus lo reconocen como rey. Todas las tribus lo reconocen como rey. Después de una guerra civil entre David y los descendientes de Saúl, ¿okay? Los hijos de Saúl querían tomar el trono, pero Dios había dicho que David iba a ser el rey. Entonces había una guerra civil. Pero después de esa guerra se establece David y todas las tribus lo reconocen como rey. Vamos a leer 2 de Samuel. Capítulo 5, versículos 1 al 5. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Okay. Después de eso, varios otros logros. Inciso B, él establece a Jerusalén como su capital, la ciudad de David, Sión, el monte Sión. Lo captó de los jebuseos y lo hizo su capital. Versículos 6 al 8, por favor. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Muy bien, ¿y qué tan importante es Sión, la ciudad de David, en la historia que sigue? Pues llega de ser un tipo, ¿para qué? Para el cielo, para la nueva creación. Nuestra esperanza futuro como cristianos es un día estar en Sión, la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la ciudad de David. Entonces aquí Dios está usando a David para establecer partes o elementos importantes en la historia que sigue. Inciso C, él conquista a los filisteos con la ayuda de Dios. Él conquista a los filisteos con la ayuda de Dios. 2 de Samuel 5, 17 al 23. Inciso D, él demuestra su lealtad cuando trae el arca a Jerusalén. Es uno de los momentos más importantes en la historia de David. Okay. Piensan conmigo por un momento, ¿qué es la importancia de eso? ¿Qué es la implicación? O sea, el autor de 2 de Samuel toma un capítulo, okay, para mostrar, o sea, capítulo 5, Dios llega de ser rey, se establece su reino, conquista a Jerusalén para ser su capital, conquista a sus enemigos. Luego capítulo 6 se dedica a ese momento en cuando David llevó el arca a Jerusalén, su ciudad. ¿Por qué es importante? Bueno, ¿qué representaba el arca? Pues la presencia de Dios, es el trono de Dios. La idea es que Dios se sienta sobre ese arca como el rey sobre Israel. Entonces, cuando David, el rey, lleva el arca a Jerusalén, está diciendo él, yo soy rey, pero yo soy segundo. Okay. Hay un verdadero rey y yo estoy sometido a su autoridad.
Mi autoridad solamente representa la autoridad de Dios mismo. Entonces David, y es diferente a la nación de Israel, diferente a Saúl, diferente a Adán y Eva, David no va a reinar, dice él, en autonomía. No habrá autorregla en mi dinastía, dice David. Entonces ahora Dios está morando en medio de su pueblo, sobre su trono, y David, su virrey, está entronizado como el rey mediador delante de él. Entonces parece que el reino de Dios se ha establecido. Ya podemos cerrar la Biblia, se acabó la historia, ¿okay? Pero no es así. Número 2. Dios establece su pacto con David. Capítulo 5, establecimiento del reino de David. Capítulo 6, el establecimiento de Yahvé como el verdadero rey en Jerusalén. Y cuando David da a Yahvé ese lugar de autoridad, Dios hace algo con David en su gracia. El pacto davídico. El contexto de 2 de Samuel 7, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, las promesas de Dios a Abraham han sido cumplidos, ya están habitando la tierra, una tierra que Abraham mismo nunca habitó. O sea, él estaba ahí toda su vida, pero no le perteneció más que un pedacito de tierra y vivía él en una tienda. Ahora David, el rey, vive en su propia casa, bien establecido ahí en la tierra. Las promesas de Dios han sido cumplidas. También Israel tiene su reposo de sus enemigos. ¿Recuerdan el pasaje que vimos anoche en Lucas 1? Ese ideal, librados de nuestros enemigos para que podamos descansar y vivir en la presencia de Dios, sirviendo a Dios todos nuestros días. Su ideal ha venido aquí con David. Dios está morando entre su pueblo. Los ideales de Edén entonces están siendo realizados. El reino ha sido establecido. Entonces, una vez que Dios ha hecho todo eso, Dios se acerca a David y le hace ciertas promesas. Inciso B, Dios le da a David, se repite a David las promesas de Abraham. Y es impresionante. Lo que él dice a David, lo que él promete a David, son las mismas cosas que había prometido a Abraham. Y eso nos ayuda a entender, hermanos, que estamos hablando de un pacto que no está separado del pacto que Dios hizo con Abraham. Es una progresión. Sí es un pacto diferente, pero es un pacto que tiene como su propósito proveer los medios por los cuales Dios cumplirá su pacto con Abraham. ¿Okay? Es parte de, y me gusta como Efesios capítulo 2 lo pone, habla de los pactos plural de la promesa singular. Hay una sola promesa con varios pactos que se representan ahí. Y eso es uno de los más importantes. ¿Qué le promete? Bueno, un nombre grande. Te he dado un nombre grande. Capítulo 7, versículo 9. Igual como Dios había dicho a Abraham en Génesis 12:2. La tierra prometida. Yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar. Versículo 10. Descendencia, igual como había prometido a Abraham. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Versículo 12. Dios establece su pueblo, Israel, como su pueblo. Una reflexión de David después en el capítulo, versículo 24. Tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Podemos escuchar ahí nuestro refrán. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y moraré entre ellos. O sea, David reconoce que lo que está haciendo Dios en su vida es el cumplimiento de esas promesas ancianas de siglos hacia atrás.
Inciso C, Dios le concede una dinastía eterna. Dios le concede una dinastía eterna. Okay, número 1, Dios le levantará un hijo que reinará. Dios va a levantar después de él un hijo que reinará. Versículos 12 y 13. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces Dios promete levantar un hijo que reinará. Número 2, Dios le dará un linaje de reyes que reinará para siempre. Entonces no solamente es un hijo que reinará, sino un linaje de reyes. Versículo 16. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y es bonito en la historia cómo va, porque David ama a Dios y como una expresión de su amor por Dios, dice al profeta: ¿sabes qué? Yo quiero edificar una casa para Dios. O sea, aquí tengo mi palacio, mi casa, y pues Dios es el verdadero rey. Yo quiero edificar una casa para Dios. Y Dios dice: no, tú no me vas a hacer una casa, yo voy a hacer una casa para ti. Pero ¿qué es la casa? No está hablando del palacio. La casa es ¿qué? Es una dinastía, ¿verdad? Es un seguimiento de reyes, es un linaje de reyes. Como Adán e Israel, el hijo de David también será el hijo de Dios. Número 3. Los hijos de David serán hijos de Dios. Tendrán una relación de padre e hijo con Dios. Versículo 14. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Y esa idea de Dios y una persona en relación como padre de hijo es algo que hemos visto vez tras vez, desde Génesis 1 y 2, cuando Dios creó al hombre a su imagen como su representante, su descendiente especial, su hijo. Adán era el hijo de Dios. Luego, después, cuando Dios forma la nación de Israel, ¿qué es la identidad única de Israel? Es mi primogénito, es mi hijo. Ahora cuando Dios establece la monarquía, dice que el rey va a tener una relación personal conmigo. No solamente será David tu hijo, también será mi hijo, hijo de Dios, hijo de David. Y cada uno de los reyes, empezando con Salomón, tenía esa relación especial con Dios, como el representante del reino de Dios. Número 4, David él mismo reconoce las implicaciones universales de estas promesas. Hay una expresión en versículo 19 muy interesante y me gusta cómo lo traduce la Nueva Versión. Es como una expresión de sorpresa de parte de David. Él dice: tal es tu plan. Y la palabra plan allí es la palabra Torah, que es la palabra ley. Entonces dice David: tal es tu ley para con los hombres o para la raza humana. O sea, él reconoce que lo que Dios está haciendo entre Dios y David, ahí en ese pueblo, esta nación pequeña, tiene implicaciones universales. Tú, Dios, al establecerme a mí como el rey sobre Israel, estás haciendo algo que tiene que ver con todos los hombres, con toda la humanidad. Hay implicaciones universales aquí. No solamente tendrá que ver con el futuro de esta nación, sino que tiene implicaciones. Es una ley para toda la humanidad. Uno de mis teólogos favoritos traduce esta frase: esta es la ley de la humanidad. Porque David reconoce la implicación de lo que Dios está haciendo. Número 3,
Y podemos resumir hasta este punto así. El pacto davídico da a David y a sus hijos el derecho eterno de reinar sobre el reino de Dios. Entonces, desde el principio hemos estado viendo la importancia del reino de Dios y ahora entendemos que el plan de Dios para restaurar su reino es establecer sobre su trono uno de los hijos de David. El reino futuro y eterno de Dios tendrá que ver con Dios reinando a través de un rey mediador que es hijo de David y es hijo de Dios. Y como cristianos, ¿verdad? Leyendo el Antiguo Testamento desde una perspectiva nuevo testamentaria, se prenden las luces cuando leemos este capítulo. Como, ¿por qué se llama Jesús en los evangelios el Hijo de Dios? ¿Por qué se llama el Hijo de David? ¿Okay? Por este pacto y lo que Dios está haciendo a través de él. Me encantan cómo los salmos toman el pacto davídico y reflexionan sobre el pacto davídico para ayudarnos a ver los propósitos universales de Dios. Vamos a ver aquí unos salmos que son comentarios de los salmistas, a veces de David, a veces de Salomón, a veces de otro autor, pero son comentarios sobre el pacto davídico. Y lo que hacen es toman esa promesa de 2 Samuel 7 y lo hacen así. O sea, nos ayudan a ver que es enorme lo que Dios estaba haciendo en 2 Samuel 7. Entonces, el reino eterno y universal de los hijos de David en los Salmos. Inciso A. La rebelión de los reyes de la tierra y la entronización del rey davídico. Salmo 2 es un resumen de la teología de la Biblia. Tenemos una teología bíblica en Salmo 2 y empieza con una descripción de la rebelión de las naciones, de la rebelión de los reyes de la tierra contra Dios y contra su rey ungido. Es la rebelión que hemos visto desde Génesis 3, cuando el hombre escogió la autonomía. Es la rebelión que vimos en Génesis 6, cuando todas las naciones seguían los deseos malos de sus propios corazones. Es la rebelión que vemos en capítulo 11 de Génesis, cuando las naciones edifican el torre de Babel y levantan su mano contra Dios y dicen, no vamos a someternos a ti. Entonces aquí el Salmo describe la rebelión de las naciones contra Dios y luego describe la reacción de Dios a esa rebelión. ¿Cómo reacciona el rey a la rebelión de todas las naciones? Aquí el Salmo nos da la respuesta. Ayúdame por favor con Salmo 2, 1 al 8. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Okay? Se levantan las naciones, se levantan las reyes y dicen que vamos a quitar esas cadenas, no queremos someternos a Dios. ¿Y cómo responde Dios? Ay de mí, ¿qué voy a hacer? Las naciones no quieren someterse a mí. Ay, no está saliendo como pensaba. No, ¿qué dice Dios? Bueno, primero dice que ¿qué? Se ríe, se burla de ellos. Y responde con una declaración, yo he establecido en Sión, mi santo monte, ¿qué? Un rey, él dice. ¿Cómo es este rey? He puesto sobre Sión, he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Publicaré un decreto. Y parece que este salmo es un salmo que fue escrito para la entronización de un rey davídico. ¿Okay? Entonces, Dios está proclamando algo. Es un decreto de la entronización de su rey. Jehová, el rey, Jehová ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.
Entonces es el momento en que Dios, el gran rey, ha puesto la idea de engendrar ahí, es la idea de establecerlo como rey. Y eso sabemos porque si vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, Hechos capítulo 13, Hechos 13 cita este pasaje. Y nos dice Hechos 13 cuándo y cómo Dios engendró al Hijo y lo declaró como su rey. ¿Sabes cuál evento histórico en el Nuevo Testamento fue el momento en que Dios dijo: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, hoy te he establecido sobre mi reino? ¿Cuál evento? La resurrección. En la resurrección, cuando Jesús se levantó de los muertos, se levantó a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, ahí según Hechos 13, en ese momento cuando se sentó a la diestra del Padre, Dios dice: he establecido mi rey sobre Sión, mi santo monte. Mi declaración es: tú eres mi hijo, yo soy tu padre, yo te he engendrado hoy. Entonces, en la teología del Nuevo Testamento, el momento de la entronización del rey davídico es la resurrección. Y luego Dios habla directamente al rey que ha establecido. ¿Y qué dice? Pídeme y te daré por herencia, ¿qué? Las naciones, como posesión tuya, los confines de la tierra. Lo ha establecido sobre todas las naciones, aún las naciones que están rebelando contra la autoridad de Dios. Es la respuesta de Dios a la desobediencia y la rebelión de las naciones que empezó con Adán y Eva. Es establecer un rey que reinará para siempre sobre su reino. Bien, inciso B, el reino universal del Hijo de David. El reino universal del Hijo de David. Y aquí no tenemos tiempo para leer todo el capítulo, todo el Salmo 72, pero vamos a leer versículos 1 y 2, 8 al 11 y 17 al 20. Y pueden ver ahí hay un título que dice para Salomón. Y termina el Salmo diciendo: aquí terminan las oraciones de David. Entonces David está escribiendo este Salmo ¿para quién? Para su hijo, su descendiente que Dios ha levantado. Y lo que es impresionante con estos salmos y muchas de las profecías es que cuando lees el salmo, la profecía, va hablando del rey histórico, pero de repente en un momento está describiendo a este rey en términos más exaltados que le corresponde al rey. Y de repente entiendes: espera, no solamente está hablando de este rey Salomón, está hablando de algo más allá de Salomón. Entonces es lo que pasa aquí. Ayúdame, por favor. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí está bien. Es lo que Dios está haciendo a través de Salomón. Varios puntos aquí importantes. Primero, Dios reina sobre su pueblo a través de este rey justo. Y notan en versículos 1 y 2 la descripción de su reino. ¿Cómo se caracteriza el reino? Es un reino justo. Él va a traer justicia a la tierra. El reino de la dinastía davídica se extenderá hasta los confines de la tierra. O sea, dice él, dominará de mar a mar. Y normalmente en las promesas, especialmente en Génesis, las promesas dicen del río hasta el río de Egipto. O sea, del río Éufrates hasta el río ahí en Egipto. O sea, eso es los confines de la tierra que Dios está prometiendo a Abraham y su descendencia. Pero como vimos antes con Abraham,
se van expandiendo las esperanzas y las promesas. Él va a reinar ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Todos los reyes, dice, se postrarán delante de Él. ¿Notaron? ¿Te llamaron la atención lo que dice al final del versículo 9? Sus enemigos, ¿qué? Lamerán el polvo. Esas palabras nos hacen recordar ¿qué fue la maldición de Dios con la serpiente? Comerás el polvo. Entonces, Él va a aplastar a sus enemigos, va a dominar, tener dominio sobre sus enemigos. Él también cumplirá la promesa a Abraham de ser una bendición. Benditas serán en ti, Salomón, hijo de David, hijo de Abraham. Dios había dicho, ¿verdad? A Abraham, en ti, en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones. Entonces la bendición de Dios para las naciones vendrá a través de los hijos de David. Dios se glorificará en todas las naciones. Toda la tierra se llena de su gloria. Recuerdan que vimos que Dios creó al hombre a su imagen para reflejar su gloria. Y la idea es, Dios dijo, sean fructíferos y multiplíquense y llenad la tierra. ¿Para qué? Para extender la gloria de Dios en toda la tierra. Eso será cumplido en el reinado universal de los hijos de David. Inciso C. David, el rey e hijo de Dios. Otro salmo que es un comentario sobre el pacto davídico. Solo vamos a leer Salmo 89 de versículo 20 al 27. Por favor. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces, igual como Dios llamó a Israel su hijo, su primogénito, otra vez el rey davídico va a tomar este lugar, el más excelso de los reyes de la tierra, un reino universal. Inciso D, Dios entroniza a su rey como sacerdote. Es un avance sobre lo que hemos visto. Salmo 110 es el salmo que se cita más en el Nuevo Testamento. O sea, es el salmo favorito de los autores del Nuevo Testamento. Y al leerlo vamos a entender por qué. Porque conecta la teología del Antiguo Testamento con la identidad del Mesías, el rey davídico. Okay, Salmo 110 y vamos a leer todo el salmo. Bueno, hasta parte del versículo 6. Por favor. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones. Okay. Entonces Dios está hablando y bueno, David está escribiendo y nota lo que está pasando. Él dice que Dios está hablando ¿a quién? Jehová habla ¿a quién? Jehová dijo a mi Señor. O sea, David está diciendo que Jehová está hablando a alguien que David reconoce como ¿quién? ¿Como qué? Su Señor. ¿Y qué es lo que Dios dice? Tenemos aquí una declaración real. ¿Qué es lo que dice Jehová a esta persona que es el Señor de David? Siéntate a mi diestra. Okay. Interesante que Pedro en Hechos capítulo 2, en su sermón en el día de Pentecostés, él cita este pasaje. ¿Y saben lo que dice Pedro? Él dice que Jesús murió y se resucitó y se levantó a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Y luego cita este pasaje, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Entonces el momento en que el rey davídico se sentó a la diestra del padre, del rey, ¿y qué significa sentarse a su diestra? ¿Okay? Significa que representa su autoridad real, o sea, no quita al rey del trono y para sentarse allí, no, él se sienta a su diestra como un representante de esa autoridad. Pero no solamente es él un rey que reina a la diestra del Padre sobre las naciones, teniendo dominio sobre sus enemigos, también es un ¿qué? Es un rey, pero también es un sacerdote, un mediador entre Dios y su pueblo. Sacerdote según el orden de Melquisedec. Y es una pena que no tenemos tiempo para hablar de Génesis y Melquisedec y el libro de los Hebreos, pero el hermano Mark lo puede ayudar con eso en su clase de Hebreos, ¿verdad? Tú eres sacerdote para hermano Dan. Tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Eso llega obviamente a su cumplimiento en Jesucristo. Todas esas promesas. Los he recordado varias veces cómo empieza el Nuevo Testamento, ¿verdad? El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Interesante, muy bonito como Lucas 1:32 habla del nacimiento de Jesús. El ángel dice a María, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces Jesús cuando nació, el ángel dijo, Él es el Hijo del Altísimo y Dios le va a dar el trono de su padre David. ¿Cuál es? ¿El Hijo de Dios o el Hijo de David? Es los dos. Entonces cuando Jesús llega a la escena, empieza a predicar, ¿qué es su mensaje? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo soy el rey, el Hijo de Dios, el Hijo de David, y con mi llegada ha venido el reino de Dios. Entonces, ¿cómo podemos resumir el punto del pacto davídico? ¿Qué es el significado del pacto davídico? Inciso A, el pacto da dirección y movimiento para la historia que sigue. Es lo que hemos visto acerca de los pactos. Cuando llegamos en la historia a un pacto, este pacto define todo que va a pasar desde entonces. Entonces, cuando llegamos al pacto abrahámico, desde ese momento la historia que sigue es acerca de quién? Abraham y sus descendientes. Toda la historia tiene que ver con ese pacto. Llegamos al pacto en Sinaí. Dios forma la nación de Israel como la nación grande de Abraham. Desde Éxodo 19, toda la historia que sigue tiene que ver con esa nación. Como dije el otro día, hay otras naciones en la historia, pero no se encuentran en la Biblia, menos cuando ellos interactúan con ¿qué? Con esa nación. Entonces ahora llegamos al pacto davídico, que Dios pone su rey sobre la nación de Éxodo 19, la descendencia de Abraham, del pacto abrahámico. Y desde este momento, la historia va a ser acerca de no simplemente los hijos de Abraham, no simplemente de la nación. La historia será la historia de ¿qué? De los reyes. Entonces, no es tanto en la historia que sigue, no escuchamos cosas como Israel desobedeció a Dios. Desde este momento el comentario será, el rey desobedeció a Dios, o este rey obedeció a Dios como David su padre. Entonces el punto es que este pacto da movimiento a la historia y define el punto de la historia. ¿Okay? El enfoque ya cambia de la nación, o sea, todavía es de la nación, pero es específicamente sobre su rey. Ahora lo que pasa en la nación depende del rey. Si va bien con el rey, va bien con la nación. Si va mal con el rey, va mal con la nación. ¿Okay? Da movimiento a la historia. Inciso B. El pacto cumple los ideales del huerto de Edén. Y a propósito, lo que acabo de decir, lo podemos ver en el orden de los libros del Antiguo Testamento. Que después de 2 Samuel, ¿qué libros tenemos? Reyes,
Crónicas, que también es como los reyes. O sea, la historia que sigue es acerca de los reyes. Okay. Otra vez, inciso B, el pacto cumple los ideales del huerto de Edén. Dios provee un virrey, un rey mediador en lugar de Adán. Hace posible el restablecimiento y mantenimiento del reino de Dios, el reino perdido en la caída. Y ahora sabemos qué forma tomará el reino. Tomará la forma de una monarquía bajo el gobierno de los hijos de David. Provee reposo, a través del rey se establece paz en la tierra y también establece la autoridad de la palabra de Dios en la nación. Y aquí podemos ver por qué es tan importante que David fue un rey según el corazón de Dios. He mencionado 2 veces, creo, Deuteronomio 17, donde Dios define las responsabilidades del rey en conexión con la ley. Vamos a leer, por favor, Deuteronomio 17, 17 al 20. Recuerdan que este pasaje fue escrito cuando todavía no han entrado en la tierra prometida y Dios está repitiendo su rey, preparándolos para su vida en la tierra. Y es aquí donde Dios indica, cuando ustedes ya entren en la tierra, un día van a tener un rey. Y aquí es como debe el rey relacionarse con mi ley, la ley que estoy dándoles en este momento. Deuteronomio 17, 17 al 20, por favor. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Okay. Entonces, ¿cómo se relaciona el rey con la ley de Dios? No es un rey autónomo, es un rey que tiene la palabra de Dios. Cuando se siente en su trono, la primera cosa que debe hacer es sacar una copia de la ley para someterse a esa autoridad. Entonces, un rey bueno, un buen rey, un hijo de David exitoso y bueno, es un rey que personalmente se somete a la palabra y la autoridad de Dios, y como rey gobierna su pueblo a través de esa palabra. Entonces, su responsabilidad es guiar a la nación en la obediencia. Y otra vez, eso me hace pensar en Jesucristo, que dijo, yo no he venido para hacer mi propia voluntad. Siempre me someto a la voluntad de mi Padre. El Padre me habla y yo hago lo que Él me dice. Y también dice que en su oración en capítulo 17 de Juan, Padre, les he dado tu palabra, la palabra que tú me diste. Entonces es el rey perfecto, se somete a la autoridad de Dios, su Padre, su Rey, y también es fiel para enseñar al pueblo de Dios su palabra. Entonces cumple los ideales del huerto de Edén, donde Dios dio al hombre, le dio su ley, pero el hombre la rechazó su palabra. Inciso C. El pacto provee medios por los cuales el pacto abrahámico y sinaítico serán cumplidos. El establecimiento de la nación como pueblo de Dios en su lugar a través del rey ha sido lo que Dios está haciendo, siempre ha estado haciendo. El papel misionero de Abraham, el papel misionero de Israel será cumplido a través de este siervo, este misionero enviado por Dios para cumplir sus propósitos. Inciso D, el pacto establecerá el reino de Dios en la tierra a través del establecimiento de la monarquía. Y finalmente el pacto nos prepara para el Mesías, el nuevo Adán, el hijo de Abraham y el verdadero rey davídico. Entonces, me encanta el libro de
segundo de Samuel y el pacto que tenemos allí, porque es tan importante para la trama bíblica, la historia bíblica. Ok, primero y segundo de Reyes. Eso no va a tardar mucho tiempo, pero y es una pena, quiero disculparme, porque debemos pasar más tiempo en los Reyes y en Crónicas. Pero lo que puedo hacer en este momento es resumir la trama de esta historia y ayudarnos a entender cómo la trama cabe con todo lo que hemos visto hasta este momento. Okay. Número 1, con Salomón. Salomón, el reino de Israel llega a su cenit, a su cenit, su clímax, su punto más grande. O sea, en el Antiguo Testamento, no hay otro momento en que el reino está tan estable y que refleja tanto los ideales de Dios. Llega a Salomón y después de Salomón va hacia abajo, hasta que se destruye la monarquía. Inciso A, el reino de Salomón refleja los ideales de los pactos. Primero, Dios le da sabiduría para gobernar en justicia. Es un valor principal para Dios. El reino que Él quiere establecer es un reino justo. Un reino justo. Entonces Dios da a Salomón, su rey, la sabiduría para gobernar en justicia. Es lo que vimos en Salmo 27, los primeros 2 versículos. Cuando David habla de Salomón y dice, está orando a Dios, dice, oh Dios, da tus juicios al rey. Yo quiero que mi hijo, tu rey, tenga tus juicios, tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia. Entonces es el deseo de David, es el deseo de Dios y Dios le da la sabiduría para hacerlo. Vamos a leer por favor Primero de Reyes 3:18. Primero de Reyes 3:18. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. A ver, poco más después. Debe ser 28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Entonces toda la nación reconoció que Dios había dado a Salomón la justicia para gobernar la sabiduría para gobernar en justicia. También, por favor, capítulo 4, versículos 29 al 31. 4, 29 al 31 y luego versículo 34. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Entonces parece otra vez, podemos cerrar la Biblia, el reino de Dios ha llegado. Hay un reino casi universal. Todos los reyes de la tierra vienen para escuchar a Salomón y escuchar su sabiduría. Además, número 2, Israel mora seguramente en la tierra. Israel mora seguramente en la tierra. 4:25. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, donde todos los días de Salomón. Y 8:56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Muy bien. Gracias. Número 3, Salomón se sienta sobre el trono
de Dios y reina sobre el reino de Dios. Unos pasajes impresionantes en los libros de las crónicas son impresionantes realmente, porque el autor de esos libros reconoce no solamente se está sentando sobre el trono de David. El trono de David allí en Jerusalén es realmente el trono de Dios mismo. Primera de Crónicas 28:5, por favor. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Okay. Para que se siente sobre el trono de ¿quién? De Jehová. Okay. 29:23. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Okay. Sobre el trono de Jehová. Segunda de Crónicas capítulo 9 versículo 8 dice: y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y te ha dado y te ha puesto en su trono para que lo representes como rey. Salomón se ha sentado en el trono de Dios para representar a Dios como rey. Okay. Inciso B. El reino se expande geográficamente. El reino se expande geográficamente. Las naciones a su alrededor están sojuzgadas y traen tributo a Israel para honrar a Yahvé. Él tiene dominio. Dios le está dando dominio sobre las naciones. Regresando a Primero de Reyes, por favor, capítulo 4, versículo 21. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Okay. Y es una prevista del reino universal del hijo futuro de David y de Salomón. Inciso C. Dios bendice abundantemente a Salomón. Dios bendice abundantemente a Salomón. Capítulo 4, versículo 20. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Okay. Eran muchos, multiplicaron, ¿verdad? Y capítulo 10, versículos 23 al 25. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón, y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Okay. Entonces recuerdan en el pacto abrámico que Dios dio bendición, prometió bendición personal para Abraham, pero también bendición para otras personas, para las naciones. Y encontramos eso aquí en la historia de Salomón. Es bendecido, se han enriquecido, pero también se extiende su fama, sus riquezas a las naciones. Inciso D, quizá lo más importante. Salomón edifica el templo. Edifica el templo. Dios había dicho a su padre: no, tú no harás una casa para mí, yo haré una casa para ti. Tu hijo después de ti me va a edificar una casa. Entonces es el cumplimiento de las promesas. Es el cumplimiento de las promesas que Dios había dado a David. Y número 2 es la morada de Dios en la tierra. Es la morada de Dios en la tierra. Capítulo 8 de Primero de Reyes, por favor. 8, 10 al 13. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Entonces, ¿recuerdan cómo terminó el libro de Éxodo? Después de edificar el tabernáculo, Dios confirmó sus promesas como
Descendió sobre el tabernáculo y llenó el tabernáculo con su gloria. Ya después de edificar el templo, Dios hace la misma cosa. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y moraré entre ellos. La presencia de Dios establecido entre ellos. 8:27 al 29, por favor. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos está esta casa que yo he edificado? Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Okay. Vimos ayer cómo Dios puso su nombre sobre la tierra de Canaán, como su morada. Ahora ha puesto su nombre sobre el templo, ese lugar donde Él mora entre los hombres. Y tenemos en el libro de Ezequiel una escena muy gráfica donde después de la caída de la monarquía davídica, la gloria de Dios sale de Israel. Y la visión es de esa manifestación de la gloria de Dios. El nube se levanta sobre el templo, sale del templo y se mueve hasta el oeste, hasta el este, y ya pasa el río Jordán y desaparece lejos. Entonces, un día la presencia de Dios que Él da a Israel aquí se va a ir. Dios va a dejar a su pueblo. Se estarán otra vez en exilio. Entonces estaremos esperando ¿qué? O sea, hemos llegado a un punto muy bonito. Parece que el reino de Dios se ha establecido, pero otra vez seremos decepcionados. Si pensábamos que eso era el reino final de Dios, no era. Entonces eso nos hace esperar otro rey que puede realmente venir y traer un reino eterno, estableciendo la palabra de Dios, estableciendo el pueblo de Dios como un pueblo que vive en su presencia, amándolo, sirviéndolo, obedeciéndolo y adorándolo. Entonces, número 2, podemos ver el fracaso de Salomón. No se esperó hasta los siguientes reyes. Salomón mismo fue el problema, que nos recuerda que nunca debemos poner nuestra confianza en los hombres. Es un recordatorio bueno para mí de los Estados Unidos. Número 2. Si gana Trump o gana Hillary, voy a salir de los Estados Unidos. Espera, ya estoy aquí. Okay. Pero Salomón deja que sus ambiciones políticas y sus relaciones personales desvíen su corazón. Muy triste la historia, cómo termina la historia de Salomón. ¿Pueden leer por favor capítulo 11, versículos 1 al 4? Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Se está repitiendo lo que pasó en el libro de los jueces. ¿Okay? Dios dijo, ustedes no expulsaron, no se separaron de estas otras naciones y ellos los van a contaminar. Ustedes van a seguir sus dioses si no se mantienen separados. Luego dice el libro de jueces, el problema es que necesitamos un rey. Bueno, ya tenemos un rey que ama y sirve a Dios, pero este rey, como sus antepasados, no se separa de las naciones, se casa con mujeres internacionales y el resultado es la idolatría otra vez. Entonces, no es solamente que Israel necesita un rey, ¿okay? ¿Qué necesita? Un rey perfecto, no cualquier rey,
Un rey no es la respuesta, no fue la respuesta con Saúl y no es la respuesta con David y Salomón. Lo que necesitamos nosotros es un perfecto rey, un rey que es capaz de someterse a Dios y obedecer a Dios perfectamente. 11, 9 al 13, por favor. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Okay. ¿Qué podemos concluir? Primero, Yahvé le quita el reino, pero no completamente, ¿verdad? Inciso B, el reino se divide en 2 partes, Judá e Israel, y ambos siguen disminuyendo, o sea, hacia abajo. Lo vamos a ver otra vez lo que vimos en Jueces, una espiral hacia abajo. Okay. De los 20 reyes en Judá, solo 6 agradaron a Dios. Y ninguno de los 19 reyes en Israel en el norte agradó a Dios. Solo 6 de los 20 en el sur y ninguno de los 19 en el norte. Inciso C, Israel es destruido por Asiria y Judá es exiliado a Babilonia. Destrucción del reino en el norte, exilio para el reino en el sur. Después de 70 años, Judá regresa a su tierra, el templo es reedificado, pero la nación nunca se recupera. Tenemos en los profetas, los últimos profetas, esta visión de algunos ancianos que habían vivido durante el tiempo de David, habían visto de Salomón, habían visto el templo de Salomón. No habían vivido durante el tiempo de Salomón, pero habían vivido para ver el templo de Salomón. Después de regresar del exilio, se edifica un nuevo templo. ¿Y cómo responden ellos? Lloran. Es que no existe la gloria como lo habíamos tenido antes. Y nunca termina el Antiguo Testamento, es muy negativo. O sea, por 400 años Dios deja de hablar a través de los profetas. Parece que Dios los había abandonado. En la siguiente conferencia lo que vamos a hacer es, de una forma muy rápida, vamos a ver los profetas y tratar de entender la esperanza que les da los profetas. Lo que pasa con los profetas es que ellos quitan su enfoque de la monarquía y de la nación y empiezan a ver hacia el futuro. Reconocen que la respuesta no se encuentra aquí. La respuesta se encuentra en algo futuro, en un Mesías que vendrá, un rey ungido que vendrá, en un nuevo pacto que Dios va a establecer. Entonces vamos a ver cómo la Biblia, el Antiguo Testamento, termina con los profetas ayudándonos a saber qué pasará cuando viene el rey verdadero. Gracias.